Ahora, este PPT, básicamente, esta presentación se basa en el manejo integral de las quemaduras, fisiopatología, manejo, conceptos básicos, escalas, extensión, profundidad, todo. Ya, vamos a revisar estos conceptos primero. La piel, ¿qué es la piel? La epidermis, la dermis, la hipodermis, las capas de la piel, básicamente. ¿Qué es una quemadura? La epidemio, la clasificación según extensión, según la profundidad. Hay escalas como la escala de Conver-Smith, la escala de Wallace, que todo esto te ayuda a calcular más o menos la severidad de la condición del paciente, ¿no? Después fisiopatología, las fases nerviosa, inmune, endocrino-metabólica, ¿ok? Vamos primero con la piel. La piel, esto es controversial, mucha gente dice que el endotelio es el órgano más grande del cuerpo, pero en la mayoría de bibliografías sale que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, llegando a medir casi 2 metros cuadrados en área y un espesor de 0,5 a 4 milímetros, ¿ok? Entonces tiene bastantes funciones. No solo es termoprotectora, termorreguladora, perdón, es sensible ante estímulos, es protectora como una barrera ante el medio externo, etcétera. Vamos parte por parte. ¿Ya? Primero, las funciones principales, adaptación, protección y conexión del individuo con el medio externo, más no el aislamiento del medio externo con el interno. La cuestión no es aislar, es que haya comunicación, más sí protegerlo de todos los patógenos y todos los estímulos que podrían dañar alrededor, ¿ok? Ahora, funciones específicas. Es la primera línea de defensa contra infecciones, ¿ok? Tenemos una microbiota también en la piel que ayuda definitivamente a combatir. Nosotros tenemos muchas bacterias también acá la que más abunda es el Staphylococcus aureus, ¿ok? Es la más abundante en la piel, pero si te das cuenta, convivimos con ella, más no llega a infectarnos de alguna manera patológica porque la piel tiene funciones protectoras por sí misma, ¿ok? Después, mantiene y libera calor según sus necesidades. Ok, tenemos la piloerección y diferentes mecanismos donde básicamente el cuerpo se va a adaptar al medio externo y su temperatura, ¿no? Si hace frío, el cuerpo va a soltar sus mecanismos para la termorregulación yéndose hacia generar calor. Después, sensibilidad, ya que tiene terminaciones nerviosas, ¿ya? Al tacto, al, a la temperatura, ¿ok? Hay terminaciones nerviosas que son como corpúsculos de Meissner, de Pacini, ¿ok? Cada uno está como destinado a una sensación específica, tacto fino, etcétera. Espérense, estoy viendo mi celular. Ya. Siguiente. Vamos a ver qué es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Epidermis. Ya. Son 5 estratos. Vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿ya? De abajo, de acá abajo, basal, hacia arriba. Esto es lo que vemos nosotros, ¿ya? Eso es esto, el estrato córneo. Son queratinocitos muertos, ¿ya? Aplanaditos, si ves, están aplanaditos ahí. No son circulares como estos. Estos son los núcleos, ¿ya? Estos ya están más aplanados, pero mira esto. Casi como circulares, ovalados, ¿no? Ya, entonces vamos de abajo hacia arriba. Primero, el estrato basal. Basal es el germinativo, mitóticamente activo. Aquí los queratinocitos están en constante mitosis y suben y suben y suben y suben hacia los estratos superiores, ¿ya? Es una monocapa, o sea, es una capa única de células que van a constituir la unión dermoepidérmica.
epidermis y dermis. Es lo que junta, o sea, lo que está en contacto con la dermis, ¿ya? Tiene melanocitos, que son los que tienen la melanina, el color, y las células de Merkel y células madre adultas, ¿ok? Siguiente estrato, el espinoso. Eh, es uno de los más grandecitos, ¿ya? 8 a 10 capas que se van aplanando a medida que van a subir a la superficie. Entonces, si tú ves, abajo están más ovaladas y van subiendo, y esto de acá es una, por ejemplo, con su núcleo en el medio, ¿no? Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, ¿ok? Se van aplanando, se van aplanando a medida que suben. Acá no hay tanta mitosis y sí se sintetiza bastante queratina, ¿ya? Siguiente estrato, el granuloso, acá, granuloso. Queratinocitos delgados y aplanados que sintetizan querato y alina. Mira, acá está, aplanado, 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 ¿ok? Acá no se ve el lúcido, el estrato lúcido, pero eso es el que tenemos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, que hace que sea mucho más duro. O sea, si tú te tocas la piel del párpado y te tocas la piel de la mano, de la palma de la mano, te das cuenta que la textura definitivamente es diferente. Entonces, eso es porque tenemos un estrato extra, que es el lúcido. Es una capa de transición, básicamente, ¿ya? Eso en el microscopio. Y después, por último, tenemos este estrato de acá, que es el estrato córneo. Si ves, son capas de capas de capas de queratinocitos aplanados, muertos, ¿ya? Que se llaman corneocitos. Estos van a ser ricos en lípidos, ¿ya? Está humectada por sus propios aceites, ¿ok? Ya. Y es la que está en contacto con el medio externo. Siguiente. Eso es la epidermis. Acá podemos ver el estrato basal, ¿ya? La monocapa. Y esta es la dermis, ¿ya? Esto ya son las papilas dérmicas. Siguiente. Dermis. Estos son dos estratos, el papilar y la reticular, ¿ya? El estrato papilar es este de acá que vemos con las papilas dérmicas. Estas como, estas como montañitas son la capa más superficial de la dermis. Es lo que si tú haces un injerto de piel, sacas con un dermátomo y vas a llevarte ese estrato, el estrato papilar, la dermis papilar, más no la reticular. Y eso de ahí va a regenerar la piel, ¿ya? Eh, ok, está compuesta de tejido conectivo laxo, básicamente. Tiene colágeno tipo 1 y tipo 3. ¿Qué hace el colágeno? Dar resistencia y dar elasticidad. ¿Ya? Ya. Ahora, acá hay una gran red de vasos. ¿Ok? Tenemos plexos, específicamente plexos dérmicos en este caso, que la epidermis como tal no tiene una irrigación, entonces se va a nutrir de las, de la, de la vasculatura de la dermis. ¿Ya? Entonces tiene diferentes proyecciones para intercambiar los nutrientes hacia la epidermis. Y como pongo acá, su destrucción en quemaduras profundas compromete irrigación y puede llevar a necrosis. No sé si se acuerdan que las quemaduras tienen tres zonas, tres áreas. Después tenemos el estrato reticular. Acá ya no hay colágeno tipo 3, solo hay tipo 1, que es grueso, irregular, desordenado, con fibras elásticas que son poco delicadas y van a formar unas líneas de tensión en la piel. ¿Qué líneas son estas? Las líneas de Langer. O sea, si tú ves tu mano, te pones a ver fijamente, tienes unas líneas que van horizontalmente. ¿Verdad? Entonces, mira acá, tienes líneas que van horizontalmente. Si tú te pones a ver la cara, ves el surco nasogeniano, ¿ok? Alrededor tú también tienes unas líneas casi microscópicas, que, o sea, al ojo humano de lejos no lo vas a ver, tendrías que poner muchísima atención.
pero que van en ciertos patrones que son líneas de tensión y esto tiene mucho que ver con la cicatrización de heridas, ¿ok? Después tenemos la hipodermis. Básicamente, ¿qué es? Grasa. Es una capa laxa de tejido adiposo, también llamado tejido celular subcutáneo. Es un soporte, un colchón ante cualquier golpe. También sabemos que la grasa ayuda bastante a generar calor y a la termorregulación. Entonces, eso y se une a la fascia muscular. Acá está, más o menos pueden ver cómo se ven los adipocitos, los lípidos que almacenan, los núcleos entre estos adipocitos. Ya, quemaduras, empezamos lo bueno. Ya. Eh, ¿Qué es una quemadura? Es una lesión en la piel y tejido causada por altas temperaturas, químicos, radiación o electricidad. ¿Ok? Acá, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Cómo vamos a ver si un paciente, en cuánto porcentaje del cuerpo se ha quemado y cuán profundas son las quemaduras? Tenemos dos escalas, que en realidad tenemos más, pero yo te voy a decir estas dos. ¿Ya? Tenemos la regla de los nueves, que es la escala de Wallace, y la escala de Conver-Smith. La escala de Conver-Smith es para ver si es de primero, segundo, tercer grado. Acuérdate que segundo grado tiene dos subdivisiones. Ahora, la regla de los nueve de Wallace eh, es para ver la extensión del cuerpo, ¿ok? De la quemadura, el área de extensión. Esto va en 9%, múltiplos de 9, etcétera. Y siguiente. Ya tenemos la escala de Wallace, la regla de los nueve. Primero, eh, si ves, tenemos la parte anterior de la cabeza y el cuello es 4,5. La parte posterior de la cabeza y el cuello, 4,5. Entonces, si yo me quemara toda la cabeza, parte anterior y posterior, tendría 9% del cuerpo quemado. Ahora, ¿qué pasa si le agrego un brazo completo? Anterior, 4,5. Posterior, 4,5. Sería 9 más. 9 más 9, 18. Y así voy calculando cuánto es el área de porcentaje, el porcentaje de quemadura. Ahora, tronco anterior, 18%, que lo podemos dividir abdomen, tórax, espalda superior y espalda inferior. ¿Ok? Eh, Nada, ya. Ahora, imagínate, ya tengo mi brazo quemado, toda la cabeza quemada. Ahora, me quemé el pecho, ¿ya? Me quemé, esto ya es un poquito más complicado de calcular, pero me quemé así, la mitad del pecho, ¿no? Ya. Yo sé que esto lo puedo dividir en dos acá y tengo 9 en este espacio, en todo el pecho. Si yo me he quemado la mitad, me he quemado 4,5. Ya tengo 9 de la cabeza, 9 del brazo, 18 más 4,5, 18, 19, 20, 21, 22,5. Entonces tengo 22,5 del cuerpo quemado. Genitales, 1%. Cada pierna, 18%. 9 adelante, 9 atrás. Siempre acuérdate, si quieres, apréndete el valor completo. Brazo 9, pierna 18, tronco anterior 18. Y tú sabes que lo puedes dividir. ¿Ok? Hay una escala que es un poquito más precisa, que es la de Lundenbauer, pero yo uso esta, ¿ya? Acá te dejo cómo dividirlo en segmentos más pequeñitos para que de repente puedas precisar mejor el área de quemadura. Eh, te voy a leer. Primero, cabeza y cuello. Parte anterior de la cabeza y el cuello 4,5 como dijimos. Extremidades anterior, posterior 4,5 en brazos. Tórax anterior 9%, abdomen 9%, tronco posterior, espalda superior, espalda inferior, que es la región lumbar y sacra 9%. Extremidades inferiores lo podemos dividir, sabemos que una pierna es 18, 9 adelante, 9 atrás, mitad de la pierna puede ser 4,5, mitad de la otra pierna, de la mitad inferior de la pierna puede ser 4,5 también. Entonces tendríamos, si tenemos toda la mitad de la cara anterior quemada,
tendríamos 4,5 y también tenemos la mitad de la cara posterior quemada, tendríamos 9 en total, dejándonos libre dos zonas de la pierna que no han sido quemadas, ¿no? Y perine y genitales, 1%. Ahora, hay otra regla que también sirve, es más rápida, pero no es tan precisa, que es la regla del 1%, que básicamente es medir con la mano del mismo paciente eh, el área, representando cada palma de la mano sin contar los dedos, 1%. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una quemadura de este tamaño, voy a medir con mi mano 2, 2,5%, por así decirlo. Siguiente. La escala de Conver-Smith. ¿Ya? Acá, primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. Como te digo, repito, el segundo grado tiene dos subdivisiones, eh, 2A y 2B. ¿Ya? 2A es superficial, que llega hasta lo que te dije, la dermis papilar. ¿Ok? Y 2B es la que llega hasta la dermis reticular. ¿Ya? Ya. Ahora, empezamos. Primer grado, quemaduras por sol, básicamente. Solo es la epidermis, no llega a la dermis, no necesita injertos, no necesita intervención quirúrgica, va a curar espontáneamente en 7 días. ¿Y con qué? Con hidratación. Entonces necesita estar hidratado. Ahí vemos cómo se ve un ejemplo. Acá, ¿ya? Segundo grado superficial o 2A. Epidermis y dermis papilar. Como te digo, cura espontáneamente en 15 días. Se van a ver com- eh, ampollas o bulas o flictenas, también es una forma de decirlo, ¿ya? Se puede profundizar si no se para el proceso quemante. Y siguiente, este es un ejemplo, siguiente segundo grado profundo o 2B, que es epidermis y toda la dermis. Este 2B sí suele necesitar un injerto de piel, que es una transposición de un segmento de piel de un lugar del cuerpo a otra, ¿ya? Que es retirada ya sea con bisturí o con dermátomo hasta la dermis papilar, ¿ya? Y eso se estira, se malla, se pone, se cubre y ahí epiteliza con la piel que tapa la herida. Pueden haber ciertos casos donde con apósitos, como apósitos de celulosa, se van a curar, ¿no? Sin necesidad de una intervención quirúrgica. Y ahora tenemos la de tercer grado, que es ya afecta hasta tejido celular subcutáneo, te vuela toda la dermis, toda la epidermis, puede llegar al plano óseo. Hay gente que habla de cuarto grado cuando llega al plano óseo, pero en realidad es, para mí por lo menos, preferible manejar solo 3 grados de quemaduras, 4 si cuentas que el 2 se subdivide en A y B. Ya, esto va a requerir una escarectomía, de preferencia precoz. ¿Por qué precoz? Porque tiene mejores resultados, tanto estéticos como funcionales, menos contracturas, etcétera. Requiere injertos, colgajos o terapia combinada. ¿Por qué? Porque hay pérdida, o sea, un colgajo podría ser en caso haya pérdida suficiente de un área importante de tejido, ¿ok? Que no puede ser cubierta necesariamente con un injerto de piel. Entonces se tendría que cubrir con un colgajo. ¿Qué es un colgajo? Es que transportar un segmento de tejido de una parte del cuerpo a otra. Pero ya haremos otro video sobre eso. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de cómo se vería eh, una quemadura de tercer grado. A ver, te voy a poner, acá estos son mis pacientes y te voy a poner el aspecto de la quemadura según la profundidad. ¿Ya? Primer grado, no se presentan signos, la piel presenta signos de resequedad. Entonces, como te digo, se va a solucionar con hidratación. Es una superficie eritematosa. ¿Qué es eritematosa? Tonos rosados, rojizos, ¿ok? No hay soluciones de continuidad. ¿Qué es solución de continuidad? Algo que interrumpe la continuidad de la piel, ¿ok? Una herida es una solución de continuidad. Acá no hay flictenes ni ampollas. Puede verse reseco como este señor
que se le ha salido la piel. Este señor manifestó haberse quedado dormido debajo del sol por más de 6 horas. Entonces ya, después tenemos segundo grado A, donde vemos ampollas y flictenas, que son lo mismo. Lecho eritematoso, rosado y llenado capilar todavía es positivo. Acuérdate que es el llenado capilar. Yo hago esto y tiene que estar menos de 2 segundos, ¿ok? Es como se vuelve a llenar de sangre la zona. Ya. Eh, Todavía hay llenado capilar en una 2A. Acá tenemos un ejemplo que ves como que se está desprendiendo la piel. Es una ampolla, son ampollas chiquitas que están tratando de formar una ampolla grande. Entonces, esa es una quemadura de 2A. 2B tenemos un lecho blanquecino ya más eritematoso. Esa foto sí no es de un paciente mío. Eh, Lecho blanquecino, eritematoso, lisa, brillante, exudativa, húmeda, ¿ok? Tiene un punteado rojo. Siempre vas a ver lo que yo creo, o sea, cuando yo me imagino una 2B, me imagino un lecho blanco con sangrado en puntitos. Y tercer grado ya podemos ver una escara, ya la piel se seca, se pone dura. Entonces hay una superficie seca, dura, llamada escara, que varía de color, puede ser negra, puede ser marrón, puede ser blanca, amarilla, lo que sea. A ver, acá hay unos ejemplos de quemaduras de tercer grado, también de pacientes míos. En la primera foto, en esta de acá, vemos que si calculamos, esto de acá es 4,5%, esto de acá es 4,5% y estas son quemaduras menores, ¿no? Entonces sería un 9% en total que esta paciente tiene quemado. Y si le añadimos un poco del glúteo, ya lo podríamos redondear a un 10 a 12%. Ahora, tenemos otra quemadura acá en el medio de segundo grado en miembros inferiores. Esta es por fuego directo, la anterior fue por agua hirviendo. Este paciente específicamente estuvo 2 meses en un hospital en provincia donde le dijeron que las heridas iban a cerrar por su cuenta. Como saben, el paciente quemado tiene un hipercatabolismo y un hipermetabolismo, entonces la piel se empieza, perdón, el cuerpo se empieza a consumir, ¿ya? Porque lo que más necesita la piel para cicatrizar es proteínas. Entonces, al no tener una buena fuente de proteína, el cuerpo se empieza a comer a sí mismo, ¿ya? Entonces, por eso vemos las piernas tan flaquitas. Aquí podemos decir, él tenía circunferenciales. ¿Qué es una quemadura circunferencial? Que abarca todo el alrededor de la pierna, ¿no? Cuando es como circular, por así decirlo. Em, ya, acá tenemos básicamente casi 15, 15, 30%, porque 13, 15, 15, 9, 9, 18, 4,5, ya 2,5, 2,5, 19, 20, 21, 22, 23. Como 23 a 27%, ¿ya? Fácil hasta menos, yo creo que es 23%. Y después tenemos una quemadura eléctrica de un señor que agarró un cable no, perdón, un fierro y cayó un cable de alta tensión, pasó electricidad en el fierro, lo tenía apoyado en el abdomen, entra la electricidad por ahí y sale por la punta del dedo gordo del pie derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la electricidad siempre busca tierra, ¿ok? Siempre busca el piso, va a querer salir por el piso, entonces es común que en un paciente quemado eléctrico haya un punto de salida que específicamente sea en los miembros inferiores, ¿ya? Acá podríamos utilizar, si tú ves, ahí está un lecho medio blanquecino con punteado, ¿no? ¿Ya? Pero ahí está cicatrizando, básicamente, ya está epitelizando, pero mira acá. ¿Ya? Acá podríamos usar la regla del 1%, calculando con la mano del paciente. Yo calculo que eso sí podría ser aproximadamente un 1,5, 2%. ¿Ya? Epidemio de las quemaduras. Ya, primero. En el Instituto Nacional de Salud del Niño, en 2023, en marzo,
se registró un incremento de quemaduras del 60%, específicamente en niños. ¿Por qué? Porque los niños son las personas más afectadas con quemaduras, ¿ok? En el mundo. La causa más frecuente es contacto con líquidos calientes, ya que se quedó la olla, que agarran la sartén, el aceite caliente, etcétera. Otras causas pueden ser fuego directo y quemaduras eléctricas por meter, o sea, por agarrar cables, etcétera. Ahora, en el mundo, la OMS, en el registro global de quemaduras, 66% de los casos atendidos son niños entre 1 a 4 años. Como te digo, lo que más abunda son niños quemados. Y datos epidemiológicos en el Perú, 40% de las quemaduras acá en el Perú se dan en menores de 15 años. Uno, hay 3 hospitales con UCI quemados en Perú, que no significa que en los hospitales que no tienen no se puedan tratar quemados menores, más no se puede tratar, o de repente se puede tratar un gran quemado en la UCI, pero uno no tiene una unidad de quemados donde se atiende constantemente y hay un flujo grande de pacientes con grande extensión de quemadura. Ahora, 25% de los pacientes quemados buscan atención en emergencia a las 24 horas de haberse quemado. ¿Ok? Y como yo te digo, si un paciente tiene una quemadura de tercer grado, lo más lógico es hacerle una escarotomía de emergencia tangencial temprana. ¿Para qué? Para evitar complicaciones funcionales y estéticas. ¿Ya? Entonces, que se demoren 24 horas lo perjudica a él mismo, a nadie más. eh, Datos estadísticos limitados a pacientes pediátricos y grandes quemados. No hay muchos estudios sobre pacientes con quemaduras menores, ¿ya? O pacientes que se tratan en pisos de hospitalización. Ahora, la fisiopato. Tenemos la fase nerviosa, que hay primero una respuesta vasomotora y dolor. Con una activación sistémica, todo se activa, ¿ya? Todo se activa, pero según la gravedad de la quemadura. Ahora, todo se inflama, ¿ya? Hay una inflamación sistémica, ¿ok? También he puesto mediadores inflamatorios provocan inestabilidad hemodinámica por 24 a 72 horas. Hay una disfunción cardiovascular, insuficiencia cardíaca, vasodilatación. La permeabilidad aumenta, entonces va a haber un pase de líquido al tercer espacio, va a haber edema, va a haber hipovolemia. Tenemos que estar siempre pendientes a shocks hipovolémicos en pacientes quemados. Bueno, y después, como te digo, riesgo de shock en pacientes con quemadura más de 40% de superficie corporal quemada. Hay un gran desplazamiento de volumen al intersticio, al tercer espacio, que hay una depresión de volumen, lo que te lleva a un shock hipovolémico, ¿ya? Después tenemos la fase inmune. Edema y aumento del volumen intersticial. Dificulta la perfusión tisular y agrava la hipoxia local. ¿Qué pasa si hay hipoxia en un lugar, si no hay suficiente oxígeno en un lugar de quemadura? Va a predominar la zona de necrosis. Entonces va a morir más. Se va a expandir la quemadura. Dolor intenso y respuesta inflamatoria mediado por prostaglandinas, bradiquinina e interleuquina 1. Hay acá riesgo de infección, como te digo, estamos perdiendo la barrera de la piel contra el medio externo, ¿ya? Los patógenos del medio externo tienen entrada directa al cuerpo, también los de la piel, porque ha bajado la inmunidad. Sabemos que Staphylococcus aureus está abundante en la piel, entonces puede ingresar y como tiene las defensas bajas, ahí sí puede infectar, ¿ya? Estrés oxidativo y daño tisular, que se van a liberar enzimas y radicales libres que van a seguir dañando la piel. También SIRS y disfunción multiorgánica, que hay una inflamación sistémica con un riesgo de choque. ¿Ok? Fase endocrina. Hay un hipermetabolismo, hipercatabolismo, como te dije. Aumenta el gasto energético y esto te consume el cuerpo. Hay una pérdida de masa muscular que es una consecuencia de la degradación proteica y la liberación de aminoácidos. Hiperglucemia persistente. La gluconeogénesis está aumentada, hay un montón de resistencia a la insulina, hipovolemia y edema, porque te dije que había un aumento de la permeabilidad vascular, había depresión de volumen, entonces hipovolemia y alteraciones multisistémicas que impactan diferentes órganos.
Ahora, choque post quemadura. La etiología es multifactorial. La respuesta que va a llevar a una inestabilidad hemodinámica va a ser por 24 a 72 horas, donde aumenta así, se va a ir de cara la permeabilidad de la microvasculatura. Entonces se sale todo el líquido al intersticio, va a haber edema, se forma el tercer espacio. Y acá te he puesto un ejemplo, que quemaduras de 40% de superficie corporal quemada van a perder aproximadamente 50% del líquido. Todos estos factores pueden llevar al paciente a una hipovolemia que disminuye el gasto cardíaco y aumenta la resistencia periférica, llevándolo a un shock. Ahora, factores de riesgo que aumentan la morbimortalidad, infecciones, comorbilidades, edad, quemadura de la vía aérea. Esto es bastante importante. Esto empeora bastante el pronóstico y estatus económico. Ahora, ¿por qué comorbilidades? Por ejemplo, si tengo un paciente diabético que se ha quemado el pie, se ha quemado el brazo, se ha quemado una extremidad, se ha quemado cualquier parte del cuerpo, sabemos que tienen problemas en la microvasculatura. eh, entonces, la cicatrización va a ser deficiente. Y si de por sí, ya que se cure una quemadura, es difícil, ponerle un injerto probablemente no va a aprender, ¿ya? Ahora, esto era lo que hablaba. Coagulación, éstasis e hiperemia. Las zonas de Jackson. ¿Cómo se distribuye una quemadura? La quemadura tiene un círculo en el medio, otro círculo alrededor y otro círculo más allá. Coagulación que es la más interna, donde el daño ya es irreversible. Hay una necrosis total, hay una destrucción, se han desnaturalizado las proteínas, eh, pierde estructura, pierde funciones. Chao. O sea, esa parte, dala por perdida. Después tenemos la éstasis, que es la que le sigue a la zona de coagulación, que es esta de acá, ya que está en un limbo. Puede tanto vivir como morir. Depende de cómo lo trates, ¿ya? Hay un déficit de perfusión, o sea, no le llega la sangre suficiente, pero hay células que todavía están bien, entonces puede salvarse. Y la zona de hiperemia es donde hay vasodilatación, que donde todavía no han muerto las células. ¿Ya? Nada, siguiente. Ahí vemos unas zonas de Jackson, ¿no? Coagulación, éstasis, hiperemia. Ahora, alteraciones sistémicas, ¿cómo afecta a los diferentes sistemas del cuerpo? Primero, cardiovasculares, vasodilatación, extravasación de líquidos, hipovolemia, ya previamente mencionado, hematológicas, hemólisis, anemia, trombocitopenia, riesgo de trombosis venosa profunda, ¿ya? Renales, hipovolemia, menor filtración glomerular, necrosis tubular aguda, pulmonar, edema, atelectasia, hipoxemia y neumonía, hidroelectrolíticas, hipernatremia, hipocalemia, alteraciones iónicas progresivas, gastrointestinales, isquemia, atrofia de mucosa, disbiosis, aumento de las toxinas, metabólicas, hipermetabolismo extremo, proteolisis, lipolisis, hiperglucemia, inmunológicas, inmunosupresión y mayor riesgo de infección. Entonces, tenemos para clasificar a las quemaduras en diferentes cosas. Ahora vamos a ver por extensión y profundidad, que son quemaduras leves, moderadas, graves y críticas, ¿no? Ya, entonces tenemos las leves, las quemaduras de segundo grado menos de 10%, quemaduras de tercer grado menos de 5%. Las moderadas, quemaduras de segundo grado de 10 a 15%, quemaduras de tercero de 5 a 10%, quemaduras graves de segundo grado más de 20%, quemaduras de tercer grado más de 10%, y críticas ya son casos específicos como segundo grado más de 25, tercer grado más de 20, quemaduras de alto voltaje eléctrico, con traumas asociados de la vía aérea en zonas especiales como genitales. Fisiología de la curación de lesiones por quemadura. Cicatrización. Tenemos la fase inflamatoria. Entonces tenemos hemostasia, un proceso inflamatorio. Mientras la herida va a permanecer abierta, permanecerá el proceso inflamatorio, porque van a abundar las células de la línea blanca, ¿no? En la fase proliferativa, donde hay tejido de granulación, que es un tejido rojizo, que tú lo vas a ver y al ojo lo vas a sacar.
Por aumento de la proliferación vascular hay migración de fibroblastos y producción de colágeno que inicialmente es irregular. Después la fase de restauración, que hay actividad mitótica, crecimiento y migración de queratinocitos, que ya te he explicado cómo crecen, cómo suben, se van yendo hacia arriba, ¿no? Después, epiteliza de los bordes hacia adentro. ¿Cómo es eso? Si yo tengo eh, una herida grande, o bueno, una herida, lo que sea, cualquier tipo de herida, mis bordes de la herida todavía tienen queratinocitos vivos. Entonces, esta zona que viene a ser la hiperemia está viva y va a cicatrizar hacia adentro, pero cicatriza lentamente, ¿ya? Fase de maduración, alineación de fibras de colágeno 3 a tipo 1. Pasa de colágeno 3 a tipo 1. Esta fase dura años. Este colágeno es más organizado. La cicatrización y las contracturas. Una contracción que básicamente cierre desde los bordes hacia adentro. Y como te digo, se demora. Las heridas las heridas por quemadura, perdón, crecen 1 centímetro por mes, desde los bordes hacia adentro. Entonces no es factible esperar tanto tiempo. Si una persona se ha quemado bastante, no puedes mantenerlo ahí. Mientras más tiempo, más proceso inflamatorio, más riesgo del paciente a cualquier patología. Entonces, nada, ya, cuando cicatriza una herida por quemadura puede contraerse la piel, ¿ya? Entonces van a formar contracturas como estas, ¿ya? Cicatrices contráctiles. ¿Con qué? Con limitación de funcionalidad. Si te das cuenta, acá el paciente no puede levantar el brazo, o sea, no hay abducción aquí, no completa. Ahora, factores de crecimiento. Acá hay citoquinas que estimulan la proliferación celular, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Se facilita la quimiotaxis, o sea, la migración de células inflamatorias, fibroblastos, estimula la angiogénesis, todo lo que necesitamos para tratar de curar una herida, ¿no? Acá están los diferentes factores. Siguiente. Alteración vascular por quemadura. Hay una disminución del flujo sanguíneo arterial y venoso porque hay trombosis. Acuérdate que también te dije que había más riesgo de trombosis venosa profunda y también hay riesgo de tromboembolismo pulmonar. En la quemadura superficial se recupera el flujo a las 24 a 48 horas y las quemaduras profundas va a persistir por 3 a 4 semanas hasta que se recupere. Ya, tenemos un pico en la respuesta inflamatoria, ya que son 2 a 3 días post lesión térmica. Eh, Desviamiento del tejido muerto desde el tejido vivo. Si está colonizado, se desprende más rápido, ¿ya? Si los macrófagos... Ay, carajo. Los macrófagos hipóxicos en los bordes van a estimular la angiogénesis, ¿ya? Cuando hay falta de oxígeno, se estimula la angiogénesis. Infecciones en heridas por quemadura. Tenemos colonización, que es de la flora bacteriana presente, que no van a dañar al paciente. Tenemos una infección local, que es que se limita a la escara, se limita a la quemadura. Entonces, básicamente, si está colonizado, como dije en la diapositiva anterior, se va a desprender más rápido la escara. ¿Ya? Ya. Siguiente, sepsis invasiva de la herida o sepsis sistémica. La sepsis invasiva de la herida es una invasión del tejido no quemado, del tejido no quemado, ¿ya? Entonces se va a propagar al tejido que no se ha quemado. La bacteria coloniza a lo largo de la superficie dérmica. O la sepsis sistémica, que es una invasión ya hematógena, ¿no? Donde la situación está totalmente descontrolada. ¿Qué es la pseudomonas originosa? Es el patógeno más común entre las quemaduras. Ambiente hospitalario, es muy común la pseudomona. Y contacto con fomites. ¿Qué es un fomite? Si yo toso acá, mi mano es un fomite. Si yo toso acá, esto es un fomite. ¿Ok? Si yo estornudo acá, esto está lleno de microorganismos. ¿Cómo se ve la pseudomona? Amarillo, verdoso, azulado. Esas son fotos de pacientes. Ahí podemos ver como un poquito, ¿no? Ahí tiene un olor bastante peculiar. Hay que controlarla porque puede llegar a colonizar, hacer sepsis, pronóstico pobre, llega a shock, todo se va mal. Ahora, cuidado inicial de la herida por quemadura.
Eh, si tenemos el momento, si vemos el momento que un paciente se está quemando, recuerda primero que tú no eres bombero, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es mantenerte sano, mantenerte íntegro hasta el momento que tú lo puedas atender después. Cuando ya él tenga las lesiones establecidas que tú puedas curar. Entonces, primero, una evaluación completa, profunda, profundidad, extensión, edad. Hora cero es importante. ¿Por qué hora cero? Porque eso determina la hora cero es el momento donde se quemó la persona, ¿ya? Y la naturaleza, la etiología de la quemadura. En el examen principal y secundario, problemas que amenazan la vida, hay que descartar shock, hay que descartar lesión inhalatoria, porque si de repente a un paciente le ha explotado un balón de gas, ha inhalado, se ha quemado las vías respiratorias. Y politraumatismo, fracturas, etcétera. Hay que remover la ropa quemada, hay que remover los anillos, todo lo que pueda comprimir las correas, porque acuérdate, como te dije, que el paciente se hincha bastante y hay que enfriar la superficie. Después, el examen secundario es básicamente determinar el porcentaje y la profundidad de las quemaduras. Enfriamiento de la herida. ¿Cómo enfrío una herida? Con agua o con suero fisiológico, directamente sobre la quemadura. Esto que va a hacer reducir la histamina. Entonces, este también estimula a que el enfriamiento, no agua fría, no puede estar helada, no. Si tú le pones agua helada, lo puedes quemar más. Y esto grábatelo. Mantener fría la herida, pero mantener caliente al paciente. Un paciente con quemadura pierde 1 grado centígrado cada 15 minutos. Entonces, está en un riesgo de hipotermia maldito. Tú tienes que mantenerlo caliente. Ahora, si la quemadura es química, ¿qué hacer? Abundante agua fría para neutralizar el agente. Normalmente requiere mucho más tiempo, o sea, hasta más de media hora de agua abundante o suero. Siguiente. ¿Qué hago con las ampollas? Ya hay 3 escuelas. Yo te voy a decir por cuál me voy después. Primero, drenar y dejar la piel como apósito biológico. Ya, entonces tú tienes una ampolla, agarras tu agujita de tuberculina, metes, extraes todo el líquido que está lleno de mediadores inflamatorios y dejas la pielcita como un apósito biológico, como para que cubra su propia herida. Em, Después el desbridamiento es quitar la ampolla, cubrir con un apósito totalmente hasta la piel que estaba ahí y después no drenar y dejarla intacta, donde se puede mover, se puede reventar y facilita una sobreinfección también, ¿no? Los medidores inflamatorios, ¿no? Las ampollas y todo el líquido que está dentro, el líquido inflamatorio, son un caldo de cultivo. Limpieza de la herida. ¿Cómo se hace en el hospital donde por lo menos yo roto? Solución salina con yodopovidona espuma o clorexidina. Si el paciente puede moverse solo y es capaz de ir a la ducha, hacerlo y se lava con, en mi caso, yodopovidona espuma, ¿ok? En caso no lo sea, usar bateas pero estériles o riñoneras pero estériles. Ahora, el agente tópico más común utilizado en los hospitales es la sulfadiacina de plata 1%. De todas maneras. Es un antimicrobiano que te va a ayudar a desbridar de paso el tejido necrótico. Y si es muy superficial, como te digo, es humectar y poner un apósito, básicamente puedes usar gasa parafinada, que es gasa vaselina. Si te das cuenta, ahí te he puesto unas fotos, es como una capa, una monocapa de gasa que está vaselinada. Dolor. ¿Cómo es el dolor en estos pacientes? Inmediatamente hay un dolor intensísimo. Entonces, quemaduras superficiales, el dolor arde, es intenso, es feo. Quemaduras profundas, hay anestesia. ¿Por qué? Porque ya me volé todas las terminaciones nerviosas. O sea, yo hago así, ahorita siento, pero si yo ya me las quemé, ¿qué voy a sentir? Bueno, control del dolor para la curación. Lo que se recomienda es poner tramadol 50 a 100 miligramos subcutáneo 30 minutos precuración. ¿Ok? Ya. Terapia antimicrobiana tópica. Eh, las heridas por quemaduras son un nido para bacterias. Em,
los canales vasculares, como te dije, hay trombosis, entonces no es fácil para el medicamento llegar a la zona. Entonces la mayoría de medicamentos no van a llegar a la zona quemada, ¿ok? Entonces hay que tratarlo localmente. ¿Para qué tratar localmente? Para principalmente evitar la propagación de bacterias a zonas que están sanas, ¿ya? No comparar con antibióticos sistémicos. Los antibióticos sistémicos no van a llegar al tejido necrótico. Ahora, quimioprofilaxis. El objetivo, retrasar la colonización local por largos periodos. ¿Cuál es el antimicrobiano ideal? El que tenga una eficacia de amplio espectro, especialmente gram negativo, capacidad de penetración sin toxicidad sistémica, que no le afectan los fluidos y los exudados, que se metaboliza y se excreta de buena manera y no desarrolla resistencia. Sulfadiazina de plata, 1%. Alta efectividad contra gram negativos. Retarda la colonización por 10 a 14 días. Desventaja. Te puede dar una leucopenia transitoria. Y reacciones de hipersensibilidad, aunque son raras. ¿Cómo funciona? Actúa directamente sobre la replicación bacteriana, dañando el ADN del patógeno, ¿no? Eso es lo que más se usa acá. ¿Cómo aplicar la sulfadiazina de plata 1%? Puedes aplicar generosamente en una herida limpia. Se dice que debería ser 1 centímetro de espesor. La nitrofurazona o furacin, que inhibe el metabolismo bacteriano y es un bactericida gram positivo y negativo y no funciona contra pseudomonas, más la sulfadiazina de plata sí. Ahora, uso de apósitos. Las terminaciones nerviosas expuestas te van a causar bastante dolor, como te digo, ante ciertos estímulos en el momento que se están regenerando, ¿no? Entonces necesitas también para proteger del medio externo un apósito. Beneficios, te van a proteger del medio externo, absorben exudados, alivia dolor, previenen infecciones, inmovilizan los injertos y te ayudan con la termorregulación con una capa que has perdido. Ahora, posicionamiento postapósito. Las quemaduras en extremidades hay que elevarlas, las extremidades para reducir el edema, ¿ya? Gasas parafinadas, que son una malla, una monocapa de gasa estéril parafinada protegida por dos láminas transparentes que mantienen contenido oleoso en la malla. Es un apósito primario que brinda humedad a la herida, no se adhiere, se seca, mas no se adhiere, es muy difícil que se adhiera, permite el libre paso del exudado, no absorbe exudados, por eso requiere un apósito secundario, ¿no? Una gasa encima, una compresa, lo que sea que pueda eh, succionar todo el exudado, ¿no? Está usada en áreas de injertos o zonas dadoras de injertos, laceraciones, ampollas, heridas superficiales y quemaduras, también en úlceras, en UPPs, ¿ya? Y no hice más, así que se acabó. Chao.